Estamos. ¿Cómo está mi querido Mauro? Buenas noches. Todo bien, amigo Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto. Un saludo cordial para todos y todas. Oiga, Mauro, aquí pues enterándome de la última con la... A ver, primero, una cosa urgente, que también quisiera que tú me lo comentes. Se va a aclarar con el paso de las horas, pero es claro la intención que hubo de agredir a Cristina Fernández. No sé si Estaba acabas... viendo esto mientras me conectaba porque acabo de llegar al departamento, estaba en un evento académico que nos invitaron y recién, este Sí, instante, estaba viendo un video y justo tú ya me aceptaste, entonces me quedé, bueno. créeme que absolutamente pasmado, sorprendido, no tengo más información No, al no, respecto, pero tampoco me parece nosotros. gravísimo. Me parece gravísimo el tema, así a breves rasgos que lo acabo de ver, un tipo con un arma y, Sí. eh, en fin, Sí, no terrible el tenemos tema. información, Mauro. Lo que sabemos es que quisieron gatillar, no salió la bala. Hay quienes dicen que era de juguete, pero igual, o sea, a ver, asumamos que era de juguete. Oye, tú no puedes hacerle eso a un presidente en la cara, así sea de juguete. Así es, absolutamente. Si es que acaso fue de juguete, créeme que sería terrible porque al menos es una muestra de intimidación, pues de amenaza. Oye, Así sea de juguete. Peor todavía si es que efectivamente se trataba de un arma de verdad. Sería funesto esto. Así que bueno, pues ya veremos qué información nos proporcionan desde el hermano país de Argentina. así es, vamos a esperar a ver qué ocurre con Argentina, pero eso es gravísimo. Otra de las cosas, Mauro, que me he quedado sorprendidísimo, oye, el tema del juicio de los vocales, ¿verdad? Ya se dio, no pasó, según lo que entiendo, no pasó una parte, porque parece que hay un pequeño recurso que todavía queda medio pendiente, el tema esta de la revisión, o no sé cómo se llame. Pero te comento que yo entrevisté la semana pasada, no recuerdo, a Darwin Pereira. Darwin Pereira es el vicepresidente, el segundo. Y Darwin me decía que él va a votar a favor de la destitución, que él va a votar a favor que se vayan y que Salvador Quispe no puede tomarse el nombre. Oye, si sabes que este man ha votado a abstención. Mira, lamentablemente el día de hoy han legitimado la impunidad, han validado las transacciones políticas opacas, ocultas. Yo decía en Twitter por debajo de la mesa, porque es evidente que esto no es gratuito. ¿Y por qué digo no es gratuito? Porque justo hace unos días atrás, Guillermo Lasso pidió el archivo de la denuncia en fiscalía que había presentado en contra de 5 legisladores de Pachacuti. Y hoy, oh sorpresa, todo el bloque de Pachacuti se abstiene en esta votación y decide no respaldar la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces creo que no atar estos cabos, no conectar estas fichas, me parece que sería pecar de ingenuidad, sería pecar de ingenuidad. Y creo que eso eh, sería pretender tapar, ocultar el sol con un dedo, no lo vamos a hacer. Creo que a todas luces está clarísimo que hubo un acuerdo, una especie de toma y daca. Usted pide el archivo de la denuncia que nos puso, nosotros garantizaremos que no existan los votos para la censura y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y lamentablemente queda en la impunidad política porque es conocido para todos que estos vocales cometieron una inconstitucionalidad, Claro. porque el eje central de la acusación constitucional, ¿cuál era? La sentencia de la Corte Constitucional del 21 de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la evaluación efectuada por parte de la Judicatura a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. ¿Y por qué la declaró inconstitucional? Porque la Corte determinó que el Consejo de la Judicatura se adelantó en los tiempos, que no podía realizar un proceso de evaluación en ese instante porque eso violentaba los tiempos establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Porque hay que recordar que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, los 21 jueces, ellos duran 9 años en el cargo, Ok. pero se van renovando por tercios parcialmente cada 3 años.
Entonces, solo cada 3 años tú puedes realizar la evaluación para saber quiénes no pasan la evaluación y salen de la Corte Nacional de Justicia. No puedes tener un consejo de la judicatura que por arte de magia, porque le da la gana, dice, bueno, no importa que usted recién esté 1 año en el cargo, ahora le voy a evaluar. Claro. O usted recién está 6 meses en el cargo, ahora le voy a evaluar. No, 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 no. Porque eso vulnera la estabilidad de los jueces y a su vez repercute en algo que el propio sistema interamericano de derechos humanos ya lo ha dicho. Vulnera la independencia judicial. Porque los jueces no tienen certeza jurídica de su estabilidad, de que se les va a respetar sus nombramientos y evidentemente los sacan el rato que les dé la gana. Entonces, eso determinó la Corte Constitucional en una sentencia. Dijo, el Consejo de la Judicatura podía evaluar, sí, pero no cuando le dé la gana. Y como evaluó cuando le dio la gana, cometió una inconstitucionalidad. Tanto es así, y cierro esta primera parte, que la Corte Constitucional ordena pagarles una indemnización a los jueces inconstitucionalmente removidos en esa evaluación. Y creo que esa indemnización asciende a 11 millones de dólares. ¿Por qué es esa indemnización? Porque los jueces removidos dejaron de percibir sus remuneraciones desde la fecha en que los sacaron del cargo hasta la actualidad en que todavía muchos de ellos debían haber permanecido en el cargo. Y eso vas a pagar tú, voy a pagar yo y todos los que nos están viendo y todos los ecuatorianos. Terrible. Por acá tengo una interrogante muy válida. Bueno, nuestro amigo le manda un saludo, emperador. Por acá me dice los sobreprecios. No sé qué tiene que ver eso con la conversación. Pero por acá sí tengo un tema interesante que es de Fabián. Me dice, ¿cómo queda ISA y cómo queda la CONAIE? Esa pregunta ahí. Pero yo tengo otra, Mauro, sobre el tema de la exposición de las tesis, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad el hecho de que la izquierda democrática salió a decir que ellos van a apoyar. Yo te soy sincero, no tengo ahorita como para cotejar si realmente apoyaron. No tengo. Pero ellos dijeron, luego del debate, dijeron vamos a apoyar. Ayer dijeron vamos a abstenernos. Pero dijeron vamos a apoyar. Creo yo, Mauro, que tal vez la exposición, ¿no?, de Veloz, de Murillo, hace que de pronto diga, oye, sí, lo que tú dices, mira, hermano, es la corte, brother, esto no, por más que tú no quieras o le caigas mal, hay que votarlos a estos manes. ¿Cómo entender eso, Mauro? ¿Cómo entender eso de que te dicen que van a abstenerse o rechazar, pero luego terminan votando, aun cuando son conscientes de que está mal? Mira, la sentencia de la Corte Constitucional era la prueba madre, Claro. Era el núcleo central del juicio político. A mí me causaba mucha gracia los argumentos de algunos legisladores que decían, entre otras cosas, y en lo principal, es que la inconstitucionalidad que determinó la Corte solo se refirió al tiempo, es decir, a que el Consejo de la Judicatura no podía realizar esa evaluación en ese momento. En todo lo demás, decían ellos, los que defendían a la judicatura, la Corte no le acusa de nada al Consejo de la Judicatura. Pero mira, no podemos hablar, lo que nos estaban diciendo entonces los que defendían a la judicatura se trata de una inconstitucionalidad chiquita nomás. Pues como es una inconstitucionalidad chiquita, porque en lo único que se han equivocado es en evaluar antes de tiempo, antes de hora. En lo único que se han equivocado es en evaluar cuando no les permitía la Constitución ni la ley. Es lo único. Entonces, entre líneas, lo que nos decían no hay que sacarlos. Es una inconstitucionalidad pequeña nomás, chiquita la que identificó la Corte. No, panas. Aquí no hay inconstitucionalidades pequeñas, medianas, grandes. No hay inconstitucionalidades buenas ni inconstitucionalidades malas, porque además el otro argumento que decían es que tuvimos que hacer la evaluación para deshacernos de los jueces correístas. Claro. No hay inconstitucionalidades buenas aquí, ni malas. Todas son inconstitucionalidades y todas terminan por vulnerar y por transgredir la Carta Fundamental. Y la Corte, mediante sentencia, como máximo órgano de control e interpretación constitucional, así lo resolvió en este fallo. Sin perjuicio, ojo, de que también existían informes de organismos internacionales. Por ejemplo, el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas elaboró un informe donde detalló las graves violaciones a la independencia judicial que se cometieron en este proceso de evaluación. E incluso el relator de Naciones Unidas, ¿qué señaló en su informe?
que el comité evaluador, que el comité de expertos que conformó el Consejo de la Judicatura para que sean los que evalúen a los jueces de la Corte Nacional, no tenían atribución, no tenían competencia legal para evaluarlos, porque además ese comité evaluador no existía en el Código Orgánico de la Función Judicial, lo metieron en un reglamento, y porque además, y esto es lo más grave que denuncia el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas, señala que este comité evaluador no podía entrar a hacer una valoración sobre el contenido de las sentencias. No podían entrar a decir, esta sentencia que usted, juez, ha expedido, ha dictado, estaba mal dictada, o esta sentencia sí estaba bien dictada, porque eso es interferir justamente en la independencia de los servidores judiciales. Nadie que no tenga potestad jurisdiccional puede entrar a decirle a un juez, esta sentencia que usted ha dictado es de mala calidad y por esa mala sentencia usted va a ser removido del cargo, porque no tienen esa atribución. ¿Sí me explico? Y porque además es el órgano de cierre. Entonces los parámetros de evaluación tienen que ser otros, no analizar el fondo de los fallos, el contenido de los fallos, si fueron mal dados, bien dados. Eso no se puede hacer. ¿Sí me explico? Porque si no estaríamos hablando de una especie de sala de última alzada, de jueces suprapoderosos que entran a revisar los fallos de estos jueces de la Corte Nacional, y eso no se puede. Entonces, mira, razones había muchas. Tal vez eso movilizó a algunos asambleístas, les hicieron cambiar de criterio y al final pues tomaron esta postura de apoyar el juicio político, la censura, la destitución, sin perjuicio también de otra cuestión política. Lamentablemente la izquierda democrática es un partido político que tiene muchas fracciones y muchas facciones también a la interna. Entonces, mira, yo habría pensado y esperaba yo que asambleístas como Alejandro Jaramillo, como Joana Moreira respalden este juicio político y contrario a esa expectativa que tal vez muchos teníamos, ellos no apoyaron y ahora más bien los otros asambleístas de esta otra facción, Marlon Cadena, Yesenia Guamaní, terminan por respaldar. Entonces, la izquierda democrática también es una organización política que tiene muchas desavenencias internas, muchos conflictos entre ambos grupos, por llamarlo de alguna manera, y solo ellos sabrán por qué unos actuaron de una manera y otros pues de una manera distinta. Tamara Hidrobo conversaba con nosotros el día de hoy y decía, Correa es omnipresente. Te pregunto esto y te digo esto porque parecería ser, Mauro, que esto es por Correa. ¿Sabes por qué? Porque por último se iban a la casa, subían los vocales suplentes que eran igual. O sea, yo decía, a ver, se tiene que corregir algo, se tiene que dejar un precedente, pero parece que todo es por Correa, brother. Me sacas varias sonrisas porque me causa mucho chiste estos argumentos y no lo digo con desprecio ni con vanidad, que se entienda bien, pero en serio, ya luego de todo lo que se ha escuchado, sí causa gracia. ¿Por qué? Porque el argumento central de los interpelados, ayer hasta hoy en horas de la madrugada y hoy en la mañana que se retomó la sesión, y también de los asambleístas y de varios operadores mediáticos, políticos que han respaldado a este Consejo de la Judicatura, ¿cuál era el argumento central? Es que no hay que censurarles y destituirles porque si no, los socialcristianos y la Revolución Ciudadana con el correísmo se van a tomar el Consejo de la Judicatura. Oigan, elaboren argumentos más sesudos, pues, o sea, no mientan con tanta desfachatez. Si hoy habrían sido censurados y destituidos los vocales de la Judicatura, ya tenían sus reemplazos. Y adivinen qué, amigos y amigas que nos están viendo y escuchando esta noche, los suplentes que los habrían reemplazado ya están designados. Claro. ¿Y quién les designó? El difunto doctor Julio César Trujillo, con Pablo Dávila, Eduardo Mendoza, Javier Zavala Egas y otros más que fueron consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Luis Macas, creo que Luis Hernández también. Ellos los designaron. Entonces ya están designados los suplentes que habrían asumido la titularidad del cargo si es que hoy se consumaba la censura y la destitución. No es que los socialcristianos iban a designar, no es que la Revolución Ciudadana ya tenía una lista de 4 nuevos vocales, no. Eso es engañar a la opinión pública, es manipular.
es mentir. Y es mentir de forma totalmente descarada, porque ya están designados los suplentes. Y otra cuestión, que a mí también me causó mucha hilaridad. Yo escuchaba las intervenciones de los vocales interpelados y nunca se refirieron a la sentencia de la Corte Chutica. Constitucional, porque ese era el núcleo medular pues, de la Fallota. acusación constitucional, ¿verdad? Casi de eso no se referían, así encimita nomás topaban, decían que ellos han hecho la evaluación por el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio del doctor Trujillo, y que en ese exhorto se decía que ante el clamor ciudadano se debe hacer la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Todo bien con que les hicieron ese exhorto, pero tampoco es que ese exhorto decía hagan la evaluación cuando les dé la gana y violando la Constitución y violando el Código Orgánico de la Función Judicial y violando los tiempos en que debe hacerse esa evaluación. Eso no decía pues tampoco. Entonces, nada de eso mencionaron. Y algo adicional, ellos decían, es que el exhorto del Consejo Transitorio y del doctor Trujillo tenía raigambre popular porque fueron resultado del voto popular en las urnas. A ver, ratito. Lo que ganó en las urnas fue que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haga una evaluación y, de ser el caso, designe nuevas autoridades sobre la base de la competencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que solo se puede evaluar y remover y designar a las autoridades que designe el Consejo de Participación No la Ciudadana. judicatura. No los jueces, pues, no los jueces. Los jueces. ¿Acaso que el Consejo de Participación Ciudadana designa a los jueces de la Corte Nacional? Entonces, por eso no votamos en esa consulta popular. Por eso no votó la gente, pues. ¿Sí me explico? Entonces no pueden venir a decir, como la gente votó por eso, entonces nosotros también sí podíamos evaluar y sacar a los jueces de la Corte Nacional. Y cierro con este elemento adicional. Solo se pasaron hablando de Correa y de Gustavo Yalc para defenderse, como si esa era la acusación constitucional. Repitieron hasta el cansancio a Gustavo Yalc, también al expresidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, mencionaban de forma indirecta a Correa, es decir, más parecía una oda negativa a estos personajes antes que una defensa de ellos para desmontar la acusación central de la cual fueron objeto, que era haber violado la Constitución, y la prueba madre que existía era la propia sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y sabes por qué te digo que es triste, Mauro? Porque hoy vemos titulares, gente, obviamente, que tienen ese tipo de sentimientos de que te dicen, perdió Correa, le ganamos a Correa, ha perdido Nebot. No me gusta cuando escucho y leo eso, porque yo digo, chutica, o sea, todo se centra en esta pugna y creo que pienso que somos un poco más que eso, digo yo, no sé, ¿no? Pero no ¿Sabes sé, qué te están diciendo con eso? Qué bueno que haya perdido Correa, pero no nos importa que violen la Constitución los vocales del Consejo de la Judicatura. Sí. Qué bueno que haya perdido Nebot y los socialcristianos, pero no nos importa que se hayan filtrado audios donde estaban buscando financiamiento, liquidez, como decía el vocal Morillo, para la designación de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Qué bueno que haya perdido Correa, pero no nos importa que se haya filtrado un audio donde el vocal Morillo claramente interfería en la administración de justicia y presionaba a un juez de la Corte Provincial de Pichincha para que resuelva favorablemente la apelación de la señora Guadalupe Llori, y hasta se tomaba el nombre del presidente de la República, Guillermo Lazo. Qué bueno que hayan perdido Correa y Nebot, con tal de que estas otras cuestiones pues no se hayan, digamos, materializado en un juicio político. O sea, ¿te das cuenta lo absurdo? O sea, la visceralidad de esta gente. Totalmente. Qué bueno que haya perdido Correa, Nebot, los socialcristianos y la Revolución Ciudadana, pero no pasa nada que Fausto Murillo haya suspendido con sus colegas de la Judicatura al presidente de la Corte Nacional de Justicia de golpe y porrazo, y que luego una acción de protección le haya dado la razón a Iván Saquicel y le haya devuelto al puesto como titular de la Corte Nacional de Justicia. O sea, mira tú a los niveles de debate que hemos aterrizado, que hemos llegado lamentablemente, con tal que el fulano y el sutano, supuestamente, que no tiene además asidero jurídico, con tal de que ellos supuestamente no se tomen el consejo de la judicatura, que sigan nomás los otros haciendo lo que les dé la gana, violando la Constitución, repartiendo cargos,
que se escuche que están buscando financiamiento para los jueces, etcétera. O sea, una barbaridad completa. Y el mensaje que le envían al país y a la justicia es terrible. Mauro, antes de continuar, yo quiero que, bueno, es parte de la conversación, yo quiero consultarte o qué piensas sobre esta situación que yo incluso lo hice en noticiero y le puse portada y todo, y le puse ahí del amor al odio, un solo paso. Esta situación que ha venido pasando con La Posta, pero no sé si con La Posta exclusivamente, pero sí con Boscan en directo, en exclusiva, porque Boscan ha tenido más, como que en sus comentarios, más la crítica. El gobierno se fue en contra del man. Le mandó una carta, no tanto personal, porque la publicaron en TC Televisión. ¿Cuál es tu criterio de esto? ¿Qué crees que esté pasando? Porque, a ver, la crítica de Boscan totalmente cierta, que la hemos venido sosteniendo nosotros. Hemos dicho, ojo, no queremos protagonismo, ni que nos paren bola. Pero lo dice él y se embrutece el gobierno. Solo para terminar el tema anterior, hay que recordar que en el caso del juicio político que hoy no se logró consumar, no se pidió la Sí, reconsideración. cierto, cierto. Así que en una próxima sesión, bien podría alguien pedir la reconsideración, y si es que algo de sensibilidad y de conciencia les queda a los asambleístas que hoy no votaron por la censura y la destitución, y en esa moción de reconsideración deciden apoyar esto y alcanzan los 92 votos, pues se podría consumar la destitución y censura de los vocales de la judicatura. Si es que en la reconsideración tampoco alcanzan los 92 votos, ahí sí el tema ya queda cerrado, y lo que cabría, pero esto sería largo, volver a presentar desde un juicio político, pero ahora invocando como causal de destitución el tema de los audios, que no era parte del juicio político que hoy se materializó, ¿verdad? Ahora, sobre el otro tema, mira, es totalmente paradójico que el gobierno nacional siga haciendo lo que tantas veces criticó. Claro. Tantas veces cuestionó que en el gobierno del expresidente Correa se atacaba a la prensa, que se atacaba a determinados periodistas, que se usaba la SECOM para replicar, contraargumentar los comentarios de los periodistas, de los comunicadores, y hoy terminan haciendo lo mismo y hasta peores cosas. Y ojo, que esta no es la primera vez, la gente tal vez ya no debe recordar lo que voy a mencionar, pero cuando pasó el escándalo de los Panama Papers, Lazo con su puño y letra le mandó una carta súper grosera al Universo, exigiéndole casi que por qué tienen que sacar ese reportaje en el Universo, porque una de las periodistas que participó en esta investigación internacional de los Pandora Papers fue justamente una comunicadora del Universo. Y Lazo no tuvo empacho en mandar una carta súper grosera, súper soberbia, de que cómo así sacan ese reportaje. Quedó ahí. Y ahora La Posta ha asumido una posición bastante crítica con Lazo, y sobre todo Anderson Boscan, me consta incluso en una entrevista que me invitaron hace un par de semanas atrás, y antes de pasar yo a esta conversación, a esta entrevista, le escuché a él y fue supremamente duro. Sí, Mira, es duro. Y el gobierno comete este exceso, esta arbitrariedad de mandarle esta carta y luego de sacarle un reportaje en TC Televisión, pues. O sea, prácticamente de empapelarle a nivel nacional, señalándole en pocas como un mal periodista, como alguien que no está cumpliendo su rol de comunicador, que está mintiendo además, porque ellos aseguran, pues juran, desde la SECOM, desde la Secretaría General de Comunicación, SECOM, juran y rejuran que son impolutos los nombres que aparecen en el caso Danubio, que poco más son hermanitas de la caridad, pues, o sea, hay que ponerles unas velas y son unos santos, ellos incólumes, nunca se han dejado tentar por nada, y que todo lo que ha dicho Anderson Boscan y La Posta es falso, es mentira. Qué bueno sería que en vez de responder con esa carta y con un reportaje de televisión, acudan a La Posta. Claro. Y que den la cara. Y que ahí ellos respondan con sus argumentos. Por eso yo siempre te he dicho que aunque sean espacios a veces conflictivos para uno, uno debe ir. Claro. Uno debe ir. Porque eso es lo mejor para demostrarle a la opinión pública que uno puede ir
a cualquier espacio y puede argumentar. A veces nos dirá bien, otras veces nos dirá mal, pero es parte del ejercicio de exponerse ante la opinión pública. Mucho más ellos, que son servidores públicos, Claro, que son consejeros de gobierno. ¿Por qué no van a la calle? ¿Por qué no van a una entrevista con el mismo Anderson Boscan? claro. Y ahí responden y dan sus argumentos con solvencia, si es que los tienen. Y si no van, entonces es porque tienen miedo, pues. ¿Por qué no vienen acá a tu medio? Y se exponen. Yo, Mira, o sea, yo mira, o razonaba, sea, yo razonaba, ¿no? Porque me preguntaba lo mismo. Yo decía, ¿por qué tanto coraje? Porque yo he escuchado también la crítica de Anderson. Y sí, es bastante directo. Acá también hemos sido directos. Pero, ¿por qué la reacción? Entonces yo razonaba y decía, ¿será que de pronto sí les duele más? Porque en algún punto determinado eran panas, o son panas, o yo no sé si hay algo detrás. Pero de una u otra manera, indirecta o directamente, la campaña que se hizo en contra de Arauz beneficiaba a Lasso, y tal vez Lasso, tal vez ese fue el dolor también del universo, dijo, ¿cómo me pueden hacer esto a mí? No pueden. Si yo llegué, yo gané, yo le gané a Correa, deberían adorarme. Y por otro lado, son dos sentimientos encontrados ahí, ¿no? Lasso con Anderson y la aposta que casi faltaba Lasso de cogerlos y llevarlos a ellos así. Bueno, ya. Entonces, ¿y cómo se atreve, ¿no? A decirme esto al papá? Y luego también Anderson tiene que haber sentido mucho resentimiento, dolor, no sé. Ojalá que pueda conversar algún día. Porque Correa no le hizo eso, Puñaña. mira, Correa no le pasó en televisión. claro, sí, a ver, más la bronca personal del expresidente Correa era con Luis Eduardo Vivanco. Pero sabes Hay que que nunca decir, le dedicó claro, Sabatina también es porque ya estos manes llegaron cuando se acabó. claro, ya, pero más la bronca, recuerdo yo, era con Luis Eduardo Vivanco. Yo realmente, ahí sí, tal vez mi memoria me es infiel, yo no recuerdo algún pico a pico del expresidente Correa con Anderson Boscan, con él, yo no recuerdo, Pero como tú dices, televisivo pero... no, como lo que Claro, acaban por de eso, a hacer. eso me refiero. No, no, por Twitter y eso sí, Eso pues sí. evidentemente, pero en las sabatinas y eso yo no recuerdo. No, Lo que yo recuerdo, eso sí, al diario La Hora con Luis eso sí. Eduardo Vivancos, ahí sí ya se volvió un tema personal, hay que decirlo. Mm. Pero de Anderson Boscan no recuerdo como tú bien dices, ¿no? Tal vez estamos equivocados y la memoria nos Puede traiciona, que pero sí. yo no recuerdo. Ahora, mira, si es que acaso Lazo pensaba que como La Posta ha tenido siempre una línea editorial, digamos, más liberal, más de derecha, sí, no estoy diciendo ningún insulto ni No, nada que sea no creo que negativo, se y es malinterprete. legítimo además que cada medio tenga su línea editorial, sí, como La Posta ha tenido esa línea editorial siempre, si es que Lazo acaso piensa que por eso ellos iban a estar siempre haciéndole las olas o le iban a aplaudir, todo, o sea, perdóname, Claro. refleja una inmadurez política terrible, pero aparte de su inmadurez refleja algo más grave, pues refleja que tiene una concepción distorsionada de la democracia, pues. Mm, O sea, porque él asume que como de pronto tienen su misma ideología política, entonces ellos iban a dejar de ser periodistas y le iban a aplaudir todo lo que él hacía, o que ellos iban a estar de alfombra con él, y no es así, pues, o sea, él entonces empieza a creer que no tiene aliados, sino empleados. claro. Y piensa que sigue de gerente del banco y que todos le van a aplaudir y todos le van a decir, sí, bonitas están las cosas así de esta manera, no importa que sus consejeros estén siendo investigados por casos de corrupción y por vender puestos en las aduanas hasta por 30 millones de dólares. O sea, si es que él pensó eso, que por tener la misma perspectiva ideológica o por tener cierto grado tal vez de afinidad, ellos nunca le iban a decir nada. O sea, el hombre tiene totalmente distorsionada la perspectiva democrática y su equipo de gobierno igual, pues. O sea, porque yo puedo tener cierta relación de afinidad contigo, hasta de amistad, pero si algún día yo llego a un cargo público, no significa que tú todo me vas a aplaudir, pues, y si yo me equivoco, Claro. incluso por ser amigo, me vas a decir, oye, Mauro, Aquí lo hemos estás dicho. mal. Mauro, acuérdate lo que conversábamos tantas Con... veces todos los jueves. Tú dijiste que no ibas a hacer tal cosa y hoy estás haciendo semejante, no voy a decir la palabra, por respeto a la audiencia, Sí, sí, tienes semejante toda la razón. pendejada. Tienes toda la Y razón. tú me vas a decir, y yo no por eso, pues, te voy a empapelar y te voy a sacar en un canal de televisión. Al contrario, si es que hay cierta afinidad y relación de amistad, yo te voy a escribir por interno y te voy a decir, Claro. gracias por tu crítica, dime, conversemos, dime, ¿en qué crees que me estoy equivocando?
porque tu crítica me ayuda para ser mejor, para corregir. Tal vez yo estoy en mi cámara de eco, estoy en mi castillo de marfil, que es el poder, y solo estoy escuchando a la gente que me rodea y pienso que estoy haciendo bien, pero en realidad estoy cometiendo una serie de errores. O sea, eso debería ser lo correcto, pero no rehuir a las entrevistas, porque también le escuché a Anderson Boscan, que ya 3 veces se niega a ir a la posta el presidente Lazo. ¿Por qué no va? Claro. ¿Por qué no comparece? ¿Por qué no vienen a tu programa los consejeros de gobierno, Nelson, a dar la cara? No. A ver, porque eso es lo mejor. El que nada debe, nada teme. No se escuda en comunicados, ni se escuda en un reportaje de televisión. Va a ir a la cara. Claro. Aunque quede mal como Ítalo Cedeño y luego les cueste lo que les cueste, pero da la cara. Mauro Andino, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros cada jueves. Tus palabras para despedirnos, Mauro. No, como siempre, gracias a ti, Nelson, por el espacio. Agradecer igual a la gente y bueno, pedirles que nos sigamos mutuamente en nuestras redes sociales, que hagamos una comunidad digital más grande en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, que le den un like, que me sigan ahí, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Y también en nuestras cuentas de Desalineados de Ecuador, igual en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, síguenos igual para hacer una comunidad más grande. Abrazo enorme, Gracias. amigos. Chao, Gracias, chao, Nelson. Mauro. Nos Nos vemos el vemos. próximo jueves. Chau. Muy bien, ahí estuvo Mauro Andino conversando con nosotros, mis queridos pilluelos. ¿Qué les puedo decir? Muy chévere. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en la entrevista.